Hoy vamos a estar hablando de privacidad versus ese gran desarrollo de la tecnología. Con una inteligencia artificial en auge, nos preguntamos cómo mantener a salvo los datos y la información, pero también le vamos a poner la lupa a los más recientes hechos en el mundo y qué implicaciones tiene para nuestras vidas. Esta noche estará con nosotros Daniel Stulin en Informativo G24. Sean todos bienvenidos. Informativo G24 presenta Economía del futuro. Decisiones inteligentes para un mundo que cambia. Un análisis en perspectiva. Gracias por estar con nosotros en Informativo G24. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Esta noche va a estar con nosotros Daniel Stulin. En promedio, cada 4 o 6 meses estamos invitando a Daniel Stulin, doctor en inteligencia conceptual, pero además escritor, conferencista. Y la verdad es que nos genera unas pautas muy importantes para entender lo que está pasando. Hoy nuevamente lo hemos invitado y es para nosotros un gusto saludar a Daniel Stulin esta noche con todo lo que está pasando en el mundo. Daniel, con las buenas noches, bienvenido a Informativo G24. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Sandra, encantado de estar. El encanto para nosotros, además porque estamos, pareciera que en ese nudo de esa historia que nos has venido contando, que además está registrada en tus libros, que ya nos anunciabas en otros webinars y en otras conferencias, se iba a empezar a ver una especie de incertidumbre, se iban a ver algunos colapsos de bancos, ya lo vimos con el Silicon Valley Bank, pero además vino el del suizo y ahora el ojo puesto en el Deutschland Bank, en fin, yo creo que es muy importante esta charla esta noche contigo, Daniel. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando. No podemos cambiar la tendencia o las tendencias de la historia. Y la atmósfera, ¿no?, en el mundo de hoy es como de los primeros días de la guerra civil en Estados Unidos, o primeros días de la Primera Guerra Mundial, o primeros días de la Segunda Guerra Mundial, o primeros días de cualquier conflicto armado. O sea, la masa aborregada se vuelve estúpidamente histéricos, ¿okay?, entusiastas de unirse para luchar contra algún enemigo real e imaginario y marchando juntos en unísono. O sea, un virus mental que está en camino de básicamente capturar a la mayoría de las personas. Bueno, ya lo hemos visto en 2020, ¿qué te voy a contar yo a ti? Entonces vivimos tiempos realmente peligrosos. Banqueros centrales que manejan el sistema pueden estar al tanto. Tú comentaste el tema de Deutsche Bank o de Credit Suisse. Bueno, empezamos hace 2 semanas con Silicon Valley Bank, después Signature Bank, First Republic Bank. Ya vamos a los bancos grandes. Credit Suisse desapareció, no existe más. El que lo compró UBS es aún más arruinado y destruido que Credit Suisse. Y bueno, el Deutsche Bank, bueno, esto ya es va a ser grande para cualquier cosa, o salvar o destruir. Realmente vivimos tiempos, yo creo que muy peligrosos. Y repito, el sistema del dólar está a punto de desaparecer. Así que se están, preparando para lo que viene a continuación mientras intentan restablecer, ¿okay?, o resetear el sistema. Y son la certeza virtual que impondrán, obviamente, controles de capital. De esto no hay ninguna duda. Yo sospecho que todo podría acabarse muy pronto y no va a ser agradable para la mayoría de la gente, que no entienden absolutamente nada de lo que está pasando, aunque vamos gritando a 4 vientos ya no sé cuánto tiempo. El problema principal, que el sistema de rating social que estamos viendo en China, también muy pronto lo vamos a ver en Canadá, en Estados Unidos, en España, Inglaterra y los demás países. Esto sumado a las demás cosas como CBDCs, eliminación de dólar o del dinero en efectivo, etcétera, etcétera. O sea, la pone en una situación, es decir, estamos en esta cúspide de un terremoto financiero histórico. La élite no tiene otra opción. El sistema está quebrado. Entonces, uno que podría alterar, digamos, la dirección del mundo para siempre, lo que estamos viendo ahora mismo. Y esto sería un acontecimiento económico más grande, desde luego, de nuestras vidas. Y sin embargo, pocas personas son conscientes de lo que está sucediendo. Tú miras a la gente, están todos jugando bochas, viendo fútbol, cualquier cosa, vacaciones, ay, mira, no seas pesado. ¿Sabes? Y la gente, aún lo que es peor, es tú puedes darte cuenta, pero, los pocos que se dan cuenta, pero aún menos saben cómo prepararse por lo que nos viene encima. Y es por eso que estamos lanzando un webinar para explicar a la gente, porque claro, ya hemos visto
las inversiones en la bolsa, hemos hablado del tema COVID, de control mental o control político o control financiero a nivel planetario. Hemos hablado de las guerras híbridas. Pero la pregunta de la mayoría de las personas, bien, tenemos todo este conocimiento. Y ahora, ¿cómo nos protegemos de lo que nos viene encima? ¿Cómo prepararse a nivel personal, a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, a nivel de cosas prácticas? Y esto es lo que queremos hacer. Es un webinar dedicado a 100% a ayudar a la gente. O sea, estar bien preparado para todo lo que se nos viene encima. A nivel económico, el político, está al tanto. Para que nada que lo que va a pasar dentro de muy poco sea una sorpresa. Y me gusta el enfoque que le has dado a todas las charlas que nos traes, porque dices, si bien existe una crisis mundial, pues en las crisis también existen transferencias de riquezas, también hay oportunidades, y has traído una posición muy proactiva, muy propositiva y muy esperanzadora, incluso para las personas pues que se han ido a los webinars que han sido excelentes, donde nos has dado siempre soluciones, especialmente para quienes estaban interesados en los mercados bursátiles. Efectivamente, miramos después de todo este tiempo y todas esas acciones, sectores que tú dijiste son óptimos para invertir, han ganado, están, digamos, creciendo, las inversiones están estables, pero este webinar que vas a traer en breve, a finales del mes de abril, se va a centrar solo en soluciones para una crisis global. ¿Sí? Absolutamente. O sea, fíjate, te pongo un ejemplo. O sea, resistirse a la influencia social se vuelve muy importante cuando tales influencias pueden considerarse, bueno, apropiadamente como control mental. Entonces, cuando la información se oculta, se retiene o se distorsiona sistemáticamente, es lo que estamos viendo todos los días, es imposible tomar decisiones imparciales, decisiones a favor de tu familia, decisiones certeras. Entonces, bajo estas circunstancias, o sea, las personas pueden ser sutilmente inducidas, ¿okay?, a creer que, bueno, están eligiendo, por ejemplo, actuar libremente, ¿sabes?, para mejorar su familia, cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. Entonces, la tesis de este ensayo, cuando estamos hablando de la forma de hacerlo, es que este control mental no existe. O sea, en trucos exóticos, la gente piensa que son cosas así de esoterismo. No, para nada. Sino los aspectos más mundanos de la experiencia humana. Y debido a lo que hace, es posible reducir nuestra susceptibilidad de control coercitivo no deseado, aumentando nuestra vigilancia, aprendiendo a utilizar, digamos, ciertas estrategias básicas de análisis. O sea, por ejemplo, si tú eres un Fuerzas Especiales, Bahía Verdes, estadounidense, tú entiendes su situación de conflicto armado, cómo tienes que actuar. No pretendemos ser buenas verdes ni fuerzas especiales, pero hay tantas cosas que podemos hacer a nivel de vigilancia, a nivel de protegerse de control mental, a nivel de protegerse de esta influencia maldita, ¿sabes?, que están imponiendo a nivel planetario, donde hay ciertas cosas que hace tiempo o generaciones, o sea, se nos pondría pelos de punta. Y hoy en día, bueno, fíjate lo que están haciendo en Bélgica. Están promoviendo de forma activa entre los niños lo que tú estás escuchando. Y en España, hace 3 semanas, quizás me equivoco, quizás un poco más, han aprobado una ley nueva donde un ser humano puede tener sexo con un animal. Y esto ya es absolutamente legal. O sea, no se equivoquen, que los programas de comportamiento humano, psicología, control mental, han sido estudiados y llevados a cabo por nuestros gobiernos durante décadas. Y el degrado que estamos viviendo ahora mismo también está pensado, hecho a medida, porque en la época de la quiebra sistémica mundial, tú necesitas este caos civilizatorio para poder introducir medidas de control mental duro, que básicamente es el ejército. Y además, ellos ya no lo ocultan. Hay muchísimo por descubrir. Y uno de estos muchos documentos es el proyecto MKUltra. Es un programa de investigación de modificación de comportamiento de la CIA remontando los años 50. Y este programa y muchos otros, porque Ultra era uno de los como 80 programas distintos. Entonces hay muchos estos MK programas, MOOC, lo que sea. Y estos programas similares están diseñados, repito, más de 70 años atrás. Entonces, al controlar la narrativa
a través del sistema, por ejemplo, educativo, las noticias principales, los medios de masa, Hollywood, siembran las mentes de millones, creando las historias. Estamos viendo un colapso de un sistema de creencias. Y es muy importante mantenerse alerta a medida que avanza esa deconstrucción humana. O sea, mira, este libro que tú lo estás viendo, Transevolution, The Coming Age of Human Deconstruction. Fíjate, este libro salió sobre transhumanismo en el año 2012. Okay, transhumanismo, la edad de la deconstrucción humana. Pues fíjate cómo lo clavé. El libro que salió hace una década, lo estaba escribiendo en el año 2010. Estamos viéndolo ahora. Y lo más importante a tener en cuenta es que se aprovechan de la buena voluntad de las personas, porque las personas en su gran mayoría son personas de buena voluntad. Espera que, por ejemplo, hagas lo mismo o serás tildado de enemigo. Tú tienes que hacer lo que hacen los demás. Como los demás son borregos, han sido lavado el cerebro, si tú no lo estás haciendo, entonces tú eres un elemento coercivo, peligroso, y entra el tema de rating social, etcétera, etcétera. Entonces, dejamos de ser tan ingenuos, dispuestos de apaciguar y políticamente correctos. Estos días ya han terminado. Y esto es precisamente lo que nos trajo aquí, a donde estamos ahora en el primer lugar. O sea, tenemos que mantenernos firmes. ¿Sabes? Yo te recuerdo lo que dijo el difunto Tom Petty. No retrocedemos, porque ya no hay dónde irnos. ¿Sabes? No hay dónde. Ya han copado todo el espacio social, público, político, económico, ¿sabes? Ético del ser humano. Entonces somos cada vez menos, y por eso es tan importante estar al tanto y darse cuenta al vuelo lo que están haciendo y no formar parte de este juego y saber zafarse y saber enseñar a los demás, porque necesitamos que seamos muchos. Es la única forma que podemos sobrevivir ni siquiera el avance, el ataque frontal contra lo que significa ser humano. Un tema de deconstrucción de la humanidad que muchas veces nos has explicado de alguna manera con ese cambio de valores, como cuando intentan meter nuevos proyectos civilizatorios. Quienes te han seguido saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Nos has explicado incluso 6 proyectos globales que en este momento están en la puja por ese poder mundial. Pero dentro de todo esto que nos has explicado a lo largo de las entrevistas, siempre que has estado aquí en Informativo G24, también nos has hablado de ese sexto tecnoparadigma, la importancia de la tecnología, o por lo menos el papel que juega en el manejo de las mentes humanas, y también vas a traernos ese tema en el webinar que vas a presentar. Totalmente. O sea, fíjate que, por ejemplo, podemos hablar del tema de sistemas de control. Y hemos hablado de lo que son sistemas de control. O sea, lo que tenemos que entender, que la economía, por lo tanto, la política, siempre, bueno, desde los tiempos más desarrollados de la civilización, siempre ha estado determinado por la tecnología. Y de hecho, el nivel de la ciencia hoy en día se ha vuelto tan que hemos, bueno, realmente invadido el dominio de Dios. Y hoy estamos viviendo en las condiciones de una guerra planetaria. Yo llamo esta fase la guerra pre-guerra fría. ¿Qué quiero decir yo con esto? O sea, si elige un estado en punto de mira, da igual, Rusia, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China, de ahí no tiene importancia. Ok, y ahora es Israel, lo último, lo estás viendo, ojo. Pero bueno, esta ya conversación para otro día. Entonces, o sea, eliges el país, ok. Después, máximo debilitamiento del Estado. Ataque contra absolutamente todas las esferas. Educación, cultura, economía, ciencia, defensa, seguridad, todo, absolutamente todo. Ok, y hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Rusia, o sea, no te estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace 4 años. No podían jugar en Juegos Olímpicos con su bandera, no podían poner su himno nacional, los, ¿cómo se llama? Deportistas no pueden llevar sus camisetas con el nombre de su país. O sea, esto es parte de la guerra híbrida. Tú eliges el estado que quieras. Y esta guerra está en marcha hoy en todos los frentes, y nosotros, la humanidad, no lo estamos ganando. Y esta etapa que estamos viendo, guerra híbrida o guerra fría, y es la fase, o sea, estamos en la segunda fase de esta guerra. ¿Qué fase es esta? Es la fase de esclavitud directa. Y hoy la situación de colonización, esclavitud física, ha sido reemplazada por la esclavitud tecnológica.
Antes lo hacían a nivel de fuerzas militares y ahora lo hacen con el apoyo de la tecnología avanzada. El control tecnológico. Te pongo un ejemplo sencillo. Internet, ¿qué es eso? Es un gulag digital. Salvo que a diferencia de un gulag, cuando las víctimas en la época stalinista por ahí llevaban presos en la noche, encerraban en los campos de concentración, los gulags, lugares detrás de alambre de púas, hoy todos nosotros, ok, ahí está tu gulag. Hablando de lo que estamos dentro de este campo de concentración electrónico y lo peor, ok, vive la mayoría muy cómodamente ahí. Y si a una persona le explicas que todo está escrito, por ejemplo, en Wikipedia, que no hay necesidad de estudiar, que simplemente puedes copiar y pegar, o con nuevo ChatGPT, tú puedes simplemente poner los términos o parámetros, te escribe un artículo de un doctorado en 5 segundos, mientras tú estás viendo una película en tu teléfono. Entonces, en este caso, o sea, ¿qué tienes que hacer? El acto siguiente. O sea, estamos construyendo una sociedad absolutamente dependiente de la tecnología de este campo de concentración para sobrevivir. Y si yo corto acceso al Internet, la mayoría de estas personas no podrán sobrevivir porque son una banda de bobos, son vacíos. Un cerebro, un recipiente es vacío. Y la segunda cosa que quiero explicar, que es muy importante, es la parte cognitiva. O sea, te lo voy a explicar en términos muy fáciles de entender. Aquí tenemos una revolución de color cualquiera. ¿Qué es eso? Es el uso de tecnología cognitiva para manipular la conciencia de las masas. ¿Y qué necesitas para conseguirlo? Bueno, primero, deberías atontar la población. Simplificas el sistema educativo. O sea, matemática fuera, ciencia fuera, lógica fuera, filosofía. Bueno, la piedra angular de cualquier sujeto escolástico. O sea, doy el paso al mundo de iPhone, cuelgo el satélite y controlo la dialéctica del planeta entero vía control mental. Y luego, en cuestión de aplicaciones de tecnología cognitiva, o sea, control de conciencia de masas. Y funciona de manera muy, muy sencilla. Fíjate, ¿cómo funciona el mundo? Quiero explicar de forma muy, muy concisa. ¿Ok? O sea, al principio, hace mucho tiempo, aparecieron los dueños de esclavos. Y eran muy pocos. Y todos los demás eran esclavos. Y este modus operandi no resistió al paso del tiempo y se convirtió en el orden feudal. ¿Ok? Hace 1000 y pico años, 1300 años. Y entonces los dueños de los esclavos se vieron obligados a compartir algunas cosas con los ex esclavos. Y este sistema tampoco duró mucho y tenían que ir al sistema capitalista, donde cada ex esclavo compró un cochecito pequeño, una casita pequeña, vacaciones 2 semanas al año en Disneylandia, donde sea. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que los esclavos eran fisiológicamente las mismas personas que los patricios, o sea, dueños de los esclavos. Entonces, en primer lugar, se multiplicaron sin ningún control. 2, querían comer, además 2 o 3 veces al día, imagínate eso. Y 3, desarrollaron la conciencia de sí mismo y aparecía otro y otro y otros partículas que querían hacer ¿qué? Convertirse en dueños de esclavos. Y cambiaba el sistema y por lo tanto, el dueño de las élites que controlaban el mundo siempre fue crear a nueva subespecie servil de personas que posee una capacidad cognitiva limitada, o sea, fácilmente reproducible de manera sintética y barata. Y hoy en día, con los avances, hablando de este sexto tecnoparadigma, o sea, el mundo transindustrial y el transhumanismo, lo puedes conseguir. Entonces, hoy, por primera vez en la historia de la civilización, tengo calor, existe una oportunidad tecnológica de crear a un nuevo, llámalo, de Homo sapiens, Homo mejoros. ¿Cómo? Con la tecnología de edición genómica, por ejemplo. Imagínate, o sea, una cosa muy sencilla, un útero, que es un órgano nada complejo. So, tomamos un útero artificial, que ya lo estamos viendo, te lo están enseñando en los programas de televisión, que esto existe. Una incubadora, de la misma forma, casi como si fuera una incubadora de pollos. Y luego inseminación artificial, le cortamos genéticamente el periodo de gestación, y de 9 meses, pues 7 o 6 o 5 o 4, lo que sea, y tú consigues tantos homo mejoros con la capacidad cognitiva muy limitada como sea necesario. Y hoy, tecnológicamente, esto se ha hecho posible. Y ahora, o sea, te quiero advertir, estamos perdiendo, la humanidad anti-élite está perdiendo, porque, fíjate, ¿qué necesitaríamos aprender la élite? Porque ellos juegan un juego muy largo.
¿En qué sentido? Bueno, nosotros planificamos de aquí una semana, 2 semanas, un mes, quizás nuestro cumpleaños de, yo qué sé, de 4 o 5 meses. Pero la élite o la boda y la élite planifican 100 años en el futuro. O sea, estamos hablando de los objetivos a largo plazo y por eso lo que estamos viendo, yo te comentaba antes el tema de la CIA, los manuales de la CIA del proyecto MK Ultra, pues esto es de los años 50 y esto se están llevando a cabo ahora mismo y en esta situación la gente está absolutamente fuera, no entiende nada, no puede ni imaginar que una cosa así puede existir. Y te van a decir que no es imposible, que cosas se cambian, que no puedes predecir tanto a tanto tiempo. Absolutamente puede ser, hay documentos de sobra que lo demuestran. Te pongo otro ejemplo. Fíjate, en el año 1953 lanzaron la revista Playboy, que comenzó a hacer ¿qué? Corromper la moral. Así que este futuro comienza hoy. Estamos perdiendo la partida. Fíjate cómo se organizan las cosas. Lo más importante es romper el sistema de principios morales básicos y poner normas morales alternativas a toda la humanidad. Que esto está sucediendo ahora mismo, lo estamos viendo. No en el mundo del Islam, obviamente, ¿no? Y uno de los objetivos de estas revoluciones de colores que hemos visto en el norte de África ha sido romper esta barrera ideológica cognitiva y Occidente fracasó, no pudieron hacerlo. Entonces, mira, yo sé que no tenemos mucho tiempo, entonces lo que quiero explicar es, lo que vamos a hacer en este webinar es levantar muchísimo a nivel de conciencia, donde cada cosa que estamos viendo, Sandra, tú estás viendo un programa de televisión, ¡boom!, al vuelo, tu cerebro es un ordenador, al vuelo te entiendes exactamente por qué están haciendo, qué significa el lenguaje que están promoviendo, porque claro, si tú tienes hijos, los hijos están viendo esto, y después de X tiempo se conviertan porque les lavaron el cerebro en eso, y tú no actuaste, ¿quién tiene la culpa? Tú, porque ellos han hecho exactamente lo que querían hacer. Entonces hay varias cosas, hay muchas cosas, muchas, que yo quiero explicar a la gente. O sea, técnicas que usan de persuasión e intimidación, campañas de desprestigio y proyección, ¿ok? Cómo avergonzar a la gente en los medios, cómo culpar, cómo hacer a uno sentirse culpable. Después te estoy explicando muy en breve temáticas donde vamos a hablar mucho. O sea, por ejemplo, aplicaciones utilizadas para el tema de control mental. Televisión, ya lo sabemos, sobre todo Smart TV. Radio, internet, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, los videojuegos, sistemas GPS en los vehículos, torres celulares, contadores inteligentes, cámaras de vigilancia en cada esquina, satélites o drones, tecnologías relacionadas con el transhumanismo, inteligencia artificial y robótica, dispositivos inteligentes. O todo el mundo ya conoce cosas como Alexa, por ejemplo. Ay, no, me está espiando, que no lo sabías, eres un imbécil. Obviamente te está espiando. Entonces tenemos que tener claro que cada te ríes, porque es así. Claro, es que, Daniel, esta semana iba con alguien en el carro y empezó a contar, ya sabes que las chicas que hacen las voces de Alexa y de Siri están grabando reels en Instagram y la gente ya las conoce, empiezan a hacer las voces de estos dispositivos, de estas aplicaciones, y me estaba diciendo la persona que iba conmigo en el carro, no, pero son unas mujeres muy bonitas, la de Google es muy bonita, decía él, y le ha contestado su teléfono. No te he entendido muy bien. ¿Quieres repetirme qué estaba? Y yo dije, no he entendido muy bien. Alucinaba. Es imbécil lo que me decías a mí. Yo dije, nos escuchan todo, absolutamente todo. Bueno, te pongo otro ejemplo. Hablamos de ciberseguridad, de privacidad. O sea, primer consejo, deshacerte del teléfono inteligente si puedes. O sea, yo lo uso obviamente porque trabajo mucho con teléfonos, pero en el momento que no lo estoy trabajando, lo quito del medio. ¿Ok? Si no puedes, entonces mira, tú tienes varias opciones. Tú tienes Apple, tú tienes los, ¿cómo se llama? Android, tú tienes los teléfonos basados en Linux, que son mucho más preferibles que de hecho que Android. Lo voy a explicar en el webinar. O sea, ten cuidado porque tanto los teléfonos basados en Apple como basados en Linux deben conectarse a los proveedores de telecomunicaciones. Y ahí es donde pueden comenzar muchos de los problemas de vigilancia. Y los teléfonos, por ejemplo, basados en Linux, requieren muchísimo más conocimiento, entonces hay ventajas y desventajas que vamos a explicar. Otra cosa, elimina todas las aplicaciones de rastreo de tu teléfono celular y todas las aplicaciones que no necesitas o no la usas. ¿Ok? Ya no, mira, este es un nuevito. Todo lo que tú tienes ahí te está vigilando. Y no son teorías de conspiración, creo que ya lo he demostrado.
Lo mejor es desinstalar las aplicaciones de redes sociales de los teléfonos celulares. O sea, use servicios cifrados para llamadas telefónicas de mensajes, por ejemplo, en el caso de Telegram, ¿okay? Que también puede utilizarse en una computadora de escritorio. No duermes con ninguna tecnología de software espía en tu habitación porque es la forma más sencilla de meter información en tu cerebro. ¿Piensas que no lo están haciendo? Totalmente lo están haciendo. Apaga tu Bluetooth en tu teléfono a menos que sea absolutamente necesario encenderlo ocasionalmente. Otra cosa, si tú usas GPS en tu vehículo, asegúrate que no es uno que transmita información a las fuentes externas. Nunca utilices los mapas de Google por el mismo razón. Sería muchísimo mejor, como los viejos tiempos. Entonces, estamos volviendo cada vez más al mundo de antes. Yo tengo amigos que vienen del mundo de inteligencia de altos niveles. Ellos no tienen estos teléfonos, tienen un flip phones, ¿ok? Con G2, y lo único que usan para hacer llamadas. Nada más. O sea, un tipo que tiene miles y miles de millones de dólares usa un flip phone que no cuesta nada. ¿Por qué? Porque entiende lo que significa eso. ¿Ok? Otra cosa, ninguna plataforma de vídeo es segura. Así que, para que tú lo tengáis en cuenta. Evita los sistemas operativos corporativos, incluso todos los sistemas operativos de Windows o Chromebooks, computadoras Amazon Fire. Usa ¿qué? LibreOffice o OpenOffice en lugar de Microsoft Office. Utiliza Thunderbird en lugar de Microsoft Office. O sea, hay muchos consejos, ¿ok? Muy prácticos, porque repito, yo vengo de este mundo. Yo te puedo decir exactamente cómo te están vigilando, cómo te están espiando, cómo están sugiriendo que hagas ciertas cosas sin que te das cuenta. Un ejemplo muy sencillo. O sea, tú estás en una película y tú tienes, o sea, mensajes subliminales. Tú estás viendo a alguien bebiendo Coca-Cola y de repente tú quieres Coca-Cola. ¿Qué ganas tengo yo de beber Coca-Cola, aunque no lo he bebido en tu vida o no tienes ninguna gana de beberlo hace 2 segundos? O sea, todos estos tipos de mensajes, hoy en día con la tecnología del sexto tecnoparadigma, y lo estamos viendo lo que está pasando con ChatGPT, ¿okay? Se hace absolutamente imprescindible para la gente que te quiere controlar. Por eso digo que hay muchas cosas que se puede hacer, y de todo esto y mucho más vamos a hablar. Pero el objetivo principal, dar a la gente todas las pautas necesarias para que en ningún momento esta élite, que son muchos, muy poderosos y cada vez más poderosos porque tienen control de la tecnología, y sobre todo porque la gente no se da cuenta. Y esto es lo peor. Y queremos que se den cuenta. Y para esto necesitamos nosotros trabajar con la gente de nuestra comunidad, con nuestros amigos, familiares, vecinos. Y solo de esta forma, ¿sabes? Podemos ir construyendo una sociedad que va a poner freno a este sistema de control que estamos viendo ahora mismo. Y lo que tú comentaste al principio. O sea, el hecho que el sistema bancario está quebrado, quiere decir que ellos no tienen mucho tiempo, que todos están cometiendo errores, están haciendo ver sus planes de acción porque no tienen tiempo de esconderles. Pero como mucha gente no se dan cuenta, están absolutamente dormidos viendo cualquier otra cosa para distraerse, y por eso tienes tantas cosas gratuitas. Netflix, $10 al mes, te tienen distraído todo el día, te lavan el cerebro con información absolutamente falsa, propaganda hecha a medida, y encima le estás pagando. Hay que ser un re imbécil, verdaderamente. Pero bueno, de todos modos. Acaban de prohibir Netflix y TikTok en Francia. Netflix y TikTok. Y también en las últimas horas se ha reunido el gobierno de Xi Jinping en China. Ha recibido unos altos CEOs de Apple, me están diciendo aquí. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso. De todos modos, lo que nos dice Daniel es en respuesta a esas inquietudes de todos ustedes que en este momento tan álgido del mundo. ¿Se bloqueó o nos bloquearon, Sandra? Bueno, me voy. De todos modos, lanzamos este webinar esta semana y ya pongamos la fecha y todo esto, publicidad de todo, y estamos en contacto. ¿Ok? Un fuerte abrazo. Chao. Bueno, retomo, tuvimos una falla eléctrica, una tormenta eléctrica que lamentablemente nos tumbó la señal y no pudimos continuar con Daniel. A Daniel, muchísimas gracias.
saben que esos webinars son claves, los que nos trae siempre con pautas. Creo que esta vez tiene que ver mucho, como les decía, con todas esas inquietudes que ustedes tienen como la comunidad de analíticos, donde sin duda alguna en estos cambios del mundo para ustedes es crucial que les den claves de cómo mantener la privacidad. Básicamente, en este momento estamos como humanidad con muchas preguntas frente a la tecnología versus la privacidad, cómo mantener esa intimidad o por lo menos esa seguridad de datos. Así que este va a ser un webinar clave. Gracias a Daniel Stulin por haber estado con nosotros hoy en Informativo G24. Quienes estén interesados en estar en este webinar es muy sencillo. Ahí está el link en la descripción del video, creo que es crucial. Así que ahí está toda la información. Al inicio de los comentarios está el link que los lleva directamente. Los animo a que vayan, como siempre saben que son de una información de alto valor estos webinars de Daniel Stulin. Son bastante educativos, pedagógicos y pueden tener interacción con él para inquietudes. Así que a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios con todos y que la evolución nos acompañe en este momento del mundo.